Si en Los Pinos creen que la detención de Tomás Yarrington... En Italia fue detenido el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba. Y después la detención de Duarte. Pues hace unos momentos fue detenido allá en Guatemala por autoridades de Interpol y de la Fiscalía, pues Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. ¿Va a hacer que el PRI gane el Estado de México? Estas detenciones son un mensaje firme y contundente contra la impunidad. Son más brutos de lo que parecen. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. En los últimos días, y como por arte de magia, el gobierno federal ha atrapado a dos exgobernadores corruptos. El primero, Tomás Yarrington en Florencia, Italia. En Italia fue detenido el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba. Estas son imágenes exclusivas de Noticieros Televisa del momento en el que está siendo trasladado el exgobernador. Lo irónico es que tiene 5 años que Estados Unidos está buscando a Tomás Yarrington por lavado de dineros y por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, en México no se había abierto ninguna expediente de investigación hasta el año pasado, cuando la PGR de manera sorpresiva liberó una orden de aprehensión. En otras palabras, por 5 años los gobiernos priistas, federal y estatal en Tamaulipas mantuvieron en impunidad a Tomás Yarrington. Sin embargo, el caso más emblemático es la captura de Javier Duarte. Hace unos minutos la Procuraduría General de la República ha informado a través de un boletín de prensa sobre esta detención que ha ocurrido en Guatemala. Rubén Mozo, ¿qué información tenemos? Buenas noches, Rubén. Muy buenas noches, aquí a toda la audiencia. Pues hace unos momentos fue detenido allá en Guatemala por autoridades de Interpol y de la Fiscalía, pues Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Desde que Duarte apareció con Carlos Loret de Mola en su última entrevista y donde aseguró que no se iba a fugar, el exgobernador de Veracruz se encontraba completamente desaparecido. Desde que Yunes tomó posesión de Veracruz, poco a poco fueron cayendo funcionarios de Duarte, en particular su sucesor, el exgobernador interino Flavino Ríos, que sin embargo está a punto de salir de la cárcel. Aún así, lo cierto es que Duarte era el símbolo de la corrupción y la impunidad, y todo México está buscándolo y le está costando ya mucho al PRI y al presidente mantenerlo libre y en la impunidad. Incluso yo hace poco hice un video precisamente sobre la enorme impunidad que hay entre exgobernadores, uno de ellos Duarte, pero también el otro César Duarte, Borge y otros más. Pero de todos modos lo capturaron en Guatemala y ahora va a esperar entre 6 meses y 1 año que lo extraditen a México. Sin embargo, después de la captura de Duarte, naturalmente empezaron a surgir innumerables teorías de conspiración sobre por qué ahora sí el gobierno federal y el presidente Peña están cazando a exmandatarios corruptos. Y es que la verdad, en los estados hay una enorme corrupción y tanto exmandatarios como gobernadores en funciones están sumergidos en 1001 escándalos de corrupción. La teoría más aceptada es que estas aprehensiones se registran para darle un empujón al PRI, en particular en el Estado de México, donde todo indica del Mazo está cayendo vertiginosamente. Y es que según las últimas encuestas, Delfina, que había arrancado en un muy lejano tercer lugar, ya está empezando a liderar la mayoría de los sondeos. La verdad, las encuestadoras se resisten a publicar estas ventajas, pero es una realidad que Delfina es actualmente la puntera en la elección del Estado de México. Que pierda del Mazo la plaza de donde son los tolucos y el propio Enrique Peña Nieto es obviamente inaceptable en Los Pinos. No les funcionó al presidente ni a los priistas los ataques de López Obrador. No les funcionó tampoco que mandaran todo el gabinete federal al Estado de México a repartir cientos de millones de pesos en apoyos sociales y obras federales. Tampoco les funcionó a los priistas pretender enemistar a López Obrador, el dirigente de Morena, con las Fuerzas Armadas del país. Así que, dice esa teoría, los priistas en Los Pinos idearon la captura de estos exmandatarios corruptos para presentarlos ante el electorado y así mostrar a un PRI que combate a la corrupción y la impunidad. Independientemente
de lo que determine el Poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad. Estos resultados o estos operativos realizados se suman a los cambios institucionales que también habrán de representar el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Incluso muy bien lo puso en su cartón de reforma el propio Broso con la siguiente imagen, en donde retrata a Duarte en una vitrina de cristal como si fuera un extinguidor y para usarse en caso de emergencia. El problema de esta teoría es que hace agua por todos lados, porque al mismo tiempo que aprenden a Tomás Yarrington y a Javier Duarte, la PGR esconde el expediente de Lozoya, el exdirector de Pemex, en donde aparece que él recibió sobornos de una empresa brasileña por más de $5 millones. Igualmente, la PGR hace mutis en torno al caso de César Duarte, que está fugado en Estados Unidos, o de Roberto Borge, el otro exgobernador con enormes corruptelas detrás de sí, y de otros mandatarios como Alonso Reyes, que fue premiado con la dirección de Fonatur. O sea, lo que está generando la aprehensión de estos mandatarios es revelar el contraste enorme de impunidad que existe en el actual gobierno priista, que se manifiesta en muchos exgobernadores fugados, en varios funcionarios corruptos protegidos por el sistema, y solo como en el caso de Duarte, cuando han caído de la gracia del presidente, entonces son ferozmente buscados por las autoridades federales. Pero entonces, ¿le va a funcionar al PRI esta estrategia electoral de aprender mandatarios corruptos para que ganen Estado de México? Pues lo más seguro es que no, y yo creo que el efecto va a ser completamente inverso. Y es que ahora en las noticias, en las redes, de lo que se habla es de la corrupción de Duarte, de la impunidad y de cómo durante 6 años el PRI estuvo protegiendo a este exgobernador por su amistad con Enrique Peña Nieto. Y pongo simplemente, Víctor, pongo para acreditar esto, pongo nombres. De nuevos observa, son los gobernadores de la gran mayoría de las entidades, son jóvenes o actores de la nueva generación política que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua. Y fue hasta que perdió Veracruz que de manera mágica se encontraron todos los millonarios desvíos del veracruzano. La verdad es que mientras se hable de corrupción en el país, el PRI baja y baja y baja puntos. No hay ninguna manera de que a través del tema de combate a la corrupción el PRI pueda tener un mejor registro en las encuestas. Esa es la realidad. Lo curioso es que el tema de Duarte y Yarrington va a beneficiar a López Obrador, que es el que ha insistido desde hace muchos años sobre el tema de combate a la corrupción. Y no solo eso, sino el que también ha trabajado en una propia imagen de honesto y austero. Ahora que detienen a Duarte, amigos nuestros de las redes sociales empiezan a preocuparse y a dar a conocer su preocupación porque se piensa que van a utilizar a Duarte para que declare en contra de nosotros. Y unos días antes de las elecciones va a salir Duarte a decir que le dio dinero a Morena. No se preocupen por eso, porque no es cierto, no es verdad. Nosotros no somos corruptos. Tengan confianza. Nuestra protección, nuestro escudo protector es la honestidad. Mientras en el imaginario popular se habla de corrupción como algo negativo, lo positivo va a ser Andrés Manuel López Obrador. Lo nuevo que también estoy viendo es que ahora pretenden vincular a Obrador con Duarte, difundiendo esta muy falsa noticia de que el exmandatario apoyó a Morena en la campaña a la gobernatura. Estas fueron las mentiras de Yunes, que también ha insistido una y otra vez que Duarte, a través de un personaje y una fundación, destinaba millones a Morena, lo cual sin embargo nunca ha podido probar. Pero la realidad es que López Obrador está más que blindado en el tema de combate a la corrupción, porque si en algo se ha cuidado todos estos años,
es en precisamente alejarse de personajes polémicos vinculados a corrupción. Al PRI lo que menos le conviene es seguir insistiendo en temas de corrupción y cambiar la narrativa hacia sus fortalezas, que pueden ser los programas sociales, las obras federales y otros más. Sin embargo, todo indica que en la presidencia le faltan más neuronas a los asesores del presidente, porque insistir en atrapar a exgobernadores priistas, por cierto, corruptos, únicamente beneficiará a López Obrador y su partido Morena, que, por cierto, por primera vez en la historia, está liderando en intención del voto a nivel nacional, según la última encuesta del Universal. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like para que más personas lo vean. Les recuerdo también mi cuenta de redes sociales, @NachoRGZ, en el Twitter, donde me pueden seguir y podemos interactuar de este y otros temas. Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.